Deben estar viendo mi pantalla, ¿correcto? Sí, doctor. Ya, perfecto. Ok, chicos, buenos días. Voy a avanzar un poco rápido porque lo que vamos a ver el día de hoy es un poco extenso. Vamos a enfocarnos, según el programa, en lo que son accidentes cerebrovasculares en relación a RCP, lo que es el síndrome coronario en relación a RCP y lo que es el shock en relación a RCP. Las causas reversibles, que son las H's y las T's, ya las hemos venido conversando desde hace muchos días y muchas clases, así que ahí no me voy a enfocar, solamente las repasaremos en las actividades prácticas. Y sobre la RCP refractaria, también ya hemos hablado bastante, es la RCP que después de una tercera descarga no retorna a la circulación espontánea. Ya hemos visto lo que son los antiarrítmicos y los que pudieron estar ayer en el simposio de RCP ya vieron lo que corresponde a la desfibrilación de doble secuencia. Entonces, los invito a que revisen estos temas para poderme enfocar en lo que nos falta. Igualmente, en las actividades prácticas vamos a comenzar un poquito de eso. Insisto, me voy a enfocar en los tres primeros puntos por razones de tiempo. Bien, vamos a empezar lo que es el ACV en relación a problemas de salud pública, reanimación cardiopulmonar. Como ustedes sabrán, las enfermedades cardiovasculares pues, son un conjunto de enfermedades que afectan el corazón y los vasos sanguíneos. Son la principal causa de defunción en todo el mundo. Si yo sumo accidentes cerebrovasculares e infarto agudo de miocardio, tengo la principal causa de morbimortalidad, inclusive por encima de los accidentes de tránsito y cualquier otro hecho violento. Estas enfermedades cardiovasculares afectan en mucho más medida a los países con bajos y medianos ingresos y más del 80% de las defunciones en estos países son por esta causa. Esto obedece a factores de riesgo propios, idiosincráticos, obedece a condiciones sociales, condiciones de vida, falta de factores de prevención, digamos, problemas relacionados con el estilo de vida y baja accesibilidad a lo que es medicina preventiva y curativa. Los accidentes cerebrovasculares generan más muertes por año que cualquier patología y representan aproximadamente 17.7 millones de muertes a nivel mundial, y de estas 6.7 millones solamente corresponden a accidentes cerebrovasculares, es decir, la mitad de estas muertes corresponden a específicamente accidentes cerebrovasculares. El ACV es la cuarta principal muerte en Estados Unidos. Recuerden que ya es un país con otras características. Estamos hablando de 795,000 personas anualmente sufren ACV, 130,000 muertes por año y la causa principal de discapacidad. Esto también es muy importante porque las personas que no mueren por accidente cerebrovascular quedan con secuelas neurológicas bien importantes. Hasta un 80% de los ACV se pueden prevenir a través de control de factores de riesgo, y esto es la razón por la cual se insiste tanto en lo que es la capacitación en accidentes cerebrovascular, y por lo menos una persona sufre un ACV cada 40 segundos en los Estados Unidos. Es decir, mientras estamos hablando, van a haber un número considerable de personas que van a estar sufriendo un accidente cerebrovascular. Las mujeres presentan una mortalidad del doble en relación a los hombres y mueren más mujeres por ACV que por cáncer de mama. Y esto básicamente está relacionado por factores de riesgo propio de la mujer, básicamente por situaciones hormonales y porque las mujeres tienen una expectativa de vida mucho mayor y por lo tanto, en la medida que envejecen, pues se presentan más accidentes cerebrovasculares desde el punto de vista de proporción. Los afroamericanos tienen una incidencia casi del doble, sufren problemas físicos de mayor alcance, casi todos relacionados con hipertensión mucho más severa, tienen el doble de posibilidades de morir de un accidente cerebrovascular, y la alta incidencia es básicamente por hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo y anemia drepanocítica. Por lo tanto, en términos muy generales, mujeres y afroamericanos les va peor en materia de ACV. El accidente cerebrovascular no es otra cosa que la interrupción brusca del flujo sanguíneo al cerebro por dos fenómenos clínicos
bien marcados, bien sea por fenómenos isquémicos o por fenómenos hemorrágicos. Recuerden que de alguna manera el sistema nervioso central está protegido por esta distribución a través del polígono de Willis, que permite que hayan sistemas colaterales que garanticen la perfusión sanguínea en la mayoría de los casos, pero cuando el problema es en un vaso principal o está por fuera de las ramas del polígono de Willis, pues obviamente se genera isquemia en una zona específica. Es un síndrome clínico de rápido desarrollo y potencialmente mortal. Esto es muy importante. Los accidentes cerebrovasculares son fenómenos agudos. Nadie le va dando un accidente cerebrovascular de manera progresiva. Sí podemos ir perdiendo el flujo sanguíneo cerebral de manera progresiva, y eso es lo que se conoce como enfermedad cerebrovascular, pero en el momento en que viene la situación crítica, tiende a ser un fenómeno agudo o en el mejor de los casos subagudo. Se caracteriza por perturbación de la función cerebral de origen vascular y normalmente tiene una duración mayor de 24 horas, o estas afectaciones neurológicas, porque los fenómenos menores a 24 horas entran dentro de la definición de accidente cerebrovascular isquémico transitorio. Por lo tanto, el accidente propiamente dicho debe tener una duración de los síntomas mayores a 24 horas. El ACV se clasifica en isquémico hemorrágico, esta es la clasificación más gruesa, y normalmente los isquémicos representan hasta el 85% de los casos versus los hemorrágicos que representan entre el 15 y el 20% de los casos. Los isquémicos en mayor proporción son el enfoque más importante en lo que son políticas de atención aguda del accidente cerebrovascular, porque se beneficia mucho de la terapia trombolítica, y los hemorrágicos lamentablemente tienen un pronóstico más desfavorable que va a depender del sitio de sangrado y en muchas oportunidades necesitan derivación neuroquirúrgica. Aquí tenemos entonces que para los accidentes hemorrágicos, que son hasta el 15%, hay una ruptura del vaso y una salida de sangre hacia el cerebro, y el infarto genera una obstrucción del flujo sanguíneo que compromete la irrigación en esa zona específica, y lo que se produce es una muerte a nivel celular o a nivel neuronal en este caso. Los ACV hemorrágicos es una ruptura de una arteria que está condicionada por algunos factores de riesgo y normalmente presentan bien sea hemorragia intracraneal en todas sus variedades o hemorragia subaracnoidea. Los ACV isquémicos lo que tienen es una oclusión de flujo sanguíneo que puede ser trombótica o embólica, y normalmente vienen expresados en ACV isquémicos transitorios o en infartos cerebrales. Los accidentes hemorrágicos tienden a ser mucho más abruptos en la clínica, mucho más graves en las manifestaciones clínicas, y los ACV isquémicos tienden a ser no tan notorios. Sin embargo, si un ACV hemorrágico es pequeño, se puede comportar como un isquémico desde el punto de vista clínico, y si un isquémico es muy grande, se puede comportar como un hemorrágico desde el punto de vista clínico. Lo que se produce una vez que se obstruye esta arteria es un fenómeno de muerte celular por falta de aporte sanguíneo, y este fenómeno de muerte celular va a depender de la extensión de la zona que ese vaso sanguíneo irrigaba. Por lo tanto, cuanto mayor sea la extensión, la manifestación clínica va a ser mucho más notoria. Los hemorrágicos pueden tener diferentes tipos de sangrado. Pueden tener sangrados a nivel de todo un lóbulo, pueden tener sangrados profundos a nivel de ganglios basales y tálamos, y pueden tener, de alguna manera, sangrado que drena a los ventrículos o sangrados suscritos al tallo cerebral. Y dependiendo de esto es que se va a generar la manifestación clínica. La mayoría de ellos, por ejemplo, los que son por accidente cerebrovascular relacionado con hipertensión, normalmente afectan las ramas lenticuloestriadas y afectan todo lo que es cápsula interna, parte del tálamo, y dan un fenómeno de motoneurona superior, casi siempre con hemiparesia directa o indirecta, que afecta a todo un hemicuerpo. Y los que van por zonas específicas, pues van dando manifestaciones de acuerdo a digamos, las representaciones que pudiesen tener estos grupos neuronales a nivel corporal. Obviamente pueden haber manifestaciones motoras, manifestaciones sensitivas, y todo esto va a depender del cruce entre la lesión y las zonas que estén afectadas por el sangrado.
Las causas de estos accidentes cerebrovasculares, normalmente los isquémicos tienen que ver con trombosis arteriosclerótica, por lo tanto la arteriosclerosis es el principal factor de riesgo. Algunos ataques isquémicos transitorios por espasmos, fenómenos embólicos que pueden ser por coágulos o por grasa, hemorragia hipertensiva, aneurisma sacular, malformaciones arteriovenosas y otros. Los factores modificables más importantes son la viscosidad y la osmolalidad de la sangre, por eso es que muchos de los pacientes con factores de riesgo reciben aspirina. En la medida que yo hago la sangre menos viscosa, pues obviamente el factor de riesgo disminuye. La hiperglicemia es otro factor importante, por eso el control metabólico también es parte de la estrategia de control. Anomalías en la distribución vascular, vasos del cuello, circuito de Willis, vasos superficiales. Aquí en realidad es muy poco lo que se puede hacer de manera preventiva, pero sí se puede tener establecido el factor de riesgo. Algunas oclusiones vasculares previas por otras causas, por ejemplo, vasculitis de grandes vasos. Normalmente en una línea de tiempo lo que sucede es que después de 20 segundos sin flujo sanguíneo cerebral se puede perder el conocimiento o se puede empezar a tener manifestación clínica de la zona que está afectada. Recuerden ustedes que la neurona depende de lo que le llega segundo a segundo, no es una célula que tenga una capacidad funcional como otras células que pueden resistir 4 o 6 horas sin flujo sanguíneo cerebral. La glucosa y el ATP se consumen en 3 a 5 minutos y al no tener reserva funcional empieza la muerte celular. A los 5 a 8 minutos de una parada cardíaca, por ejemplo, en condiciones de normotemia, la lesión neuronal es irreversible. Por eso hemos hablado tanto de la importancia de la reanimación cardiopulmonar en este tipo de pacientes, porque después de 5 a 8 minutos sin una reanimación cardiopulmonar, es decir, sin flujo sanguíneo, ya hay un daño cerebral que no va a permitir una recuperación importante del paciente. Hay un fenómeno muy interesante que es el fenómeno de penumbra isquémica y es el que justifica todos los esfuerzos que hacemos para poder reanimar a estos pacientes y poder, digamos, recuperar parte del tejido neuronal que no ha sido dañado. Lo que sucede básicamente es que en toda la zona de isquemia hay un núcleo o hay un centro que es donde no hay flujo sanguíneo cerebral y es el grupo de neuronas que van a morir inicialmente por el accidente isquémico. Después tenemos esta zona verde que está afuera, que es una zona de oligoemia benigna, donde las ramas de este vaso sanguíneo obstruido no van a llevar sangre, pero el sistema colateral sí va a llevar sangre, entonces es una zona que sí sufre el impacto del ACV, pero tiene buen pronóstico porque la circulación colateral mantiene vivas este grupo de neuronas. Y tenemos una zona que es esta zona azul turquesa que tienen ustedes acá, donde es lo que nosotros denominamos zona de penumbra. Es una zona que está bien afectada por el ACV, pero son neuronas que todavía no han muerto y que se pueden recuperar si yo establezco medidas importantes de contención. Por lo tanto, mi objetivo de tratamiento es esta zona de penumbra, que son neuronas que están lastimadas, pero que pudiesen recuperarse si yo intervengo efectivamente. Las que están en el núcleo ya murieron, por esas no hay nada que hacer. Las que están en la oligoemia benigna probablemente no les va a pasar nada, pero esta zona de penumbra es la más importante. Y esta zona de penumbra es variable, puede ser una zona de penumbra bien ancha o puede ser una zona de penumbra bien pequeña. Y en la medida que yo resuelva, entonces el pronóstico para el paciente va a ser mucho mejor, porque la zona de núcleo, la zona central va a ser cada vez más pequeña y la zona de penumbra la voy a recuperar. Tenemos que entonces se produce un trombo que puede ser bien sea in situ, que es lo que llamamos enfermedad trombótica, puede ser embólico si el trombo se produce en otro lado y llega y se instala en el vaso sanguíneo, y puede ser obviamente por otros fenómenos como los fenómenos grasos. Una vez que se establece esta obstrucción, entonces empieza a morir el tejido cerebral y pudiese sobrevivir en periodos prolongados dependiendo de la intervención que yo haga. Pero esto va a ser solamente si la isquemia es parcial, es decir, tejidos como este que serían la zona de penumbra. Pero la zona inicial se va a infartar automáticamente porque ya, insisto, el tejido cerebral, sobre todo lo que es sustancia gris, tiene una tasa metabólica muy alta y unas reservas funcionales muy pequeñas, por lo tanto se van a morir de manera automática. Aquí tienen ustedes todo lo que está en blanco, es la zona de infarto, y todo lo que está más oscuro es la zona de penumbra, que es la que yo tendría hasta 5 o 6 horas para poder hacer algo por ella.
Los embolismos, que son la causa principalmente de los accidentes tromboembólicos, están relacionados con coágulos formados a nivel cardíaco y casi siempre por arritmias tipo fibrilación auricular que se prolongan en el tiempo. Por eso hablábamos en algún momento que antes de cardiovertir una arritmia, en este caso auricular, tendríamos que ver el tiempo de evolución y la posibilidad de anticoagular antes de revertir el ritmo si el paciente está estable. Después vienen embolismos propios de las arterias y en algunos casos de la misma circulación cerebral. El infarto de miocardio también está asociado, está en un 3%, donde se generan coágulos intracavitarios que migran y contribuyen al accidente cerebrovascular. El émbolo cardiogénico tiende a alojarse en la arteria cerebral medio subramas hasta en un 80%, por eso casi siempre las manifestaciones son hemiparesias y fenómenos piramidales, en la arteria cerebral posterior hasta un 10%, en la arteria vertebral hasta un 10%, y raramente en las cerebrales anteriores cuando hablamos de fenómenos isquémicos cardioembólicos. Por lo tanto, casi siempre los fenómenos cardioembólicos van a ir a las arterias cerebrales medias porque son mucho más anchas, están mejor ubicadas en el circuito o en el polígono para que el émbolo continúe a través de ellas y no se derive a alguna de las otras ramas. Entonces tenemos aquí todo lo que es la fisiopatología, tendríamos fenómenos isquémicos que pueden ser en ramas bien profundas, fenómenos isquémicos que pueden ser en ramas corticales y algunos fenómenos isquémicos de origen cardioembólico que van a predominio de las cerebrales medias. Toda la clínica va a depender del sitio donde se aloje, en este caso el émbolo. Luego de que se produce esta injuria, entonces vamos a tener necrosis y apoptosis celular, en este por isquemia, que van a generar este fenómeno de infarto con su zona de penumbra que ya describimos. Los accidentes isquémicos normalmente tienen esta distribución en cuña que parte del punto donde se produce la obstrucción y se va abriendo hacia la periferia. Y esto es porque se va muriendo cada vez las zonas que eran irrigadas por ese vaso sanguíneo. Entonces, a nivel imagenológico, muchas veces vamos a encontrar esta imagen en cuña donde el centro, el punto de apertura va a ser el punto de isquemia y hacia la periferia se va a ir abriendo en forma de abanico. Esos ACVs tienen diferentes estadios, una fase 1, donde el flujo sanguíneo se mantiene gracias a vasodilatación refleja de lo que son las arterias, un estadio 2, donde ya la vasodilatación no puede compensar y empieza a afectarse la fracción de extracción de oxígeno, y un estadio 3 cuando el núcleo isquémico supera el rango autorregulatorio. Entonces podríamos hablar como una fase de preinfarto, entre comillas, donde está compensado por vasodilatación, un estadio 2 donde ya no hay compensación y un estadio 3 donde ya se establece el ACV isquémico. Los factores de riesgo, hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante porque es el que más se puede modificar. Tenemos algunos fenómenos metabólicos como la angiopatía amiloide, hasta el 20% de los casos, el alcoholismo, que es dependiente de la dosis, el tabaquismo, que aumenta el riesgo de hemorragia intracerebral también, y la diabetes como factor de riesgo también importante. Entonces, entre hipertensión arterial y diabetes tendríamos, entre hipertensión arterial, diabetes y tabaquismo tendríamos cómo controlar un porcentaje considerable de estos casos. Si la asociamos la reducción del consumo de alcohol, tendríamos la posibilidad de modificar casi todos los factores de riesgo. Los niveles de colesterol y estatinas, sobre todo el colesterol LDL, está más relacionado con fenómenos de origen isquémicos por arteriosclerosis. La genética, hay algunos que en lotería genética salen perjudicados. El origen étnico también tiene mucha importancia, el uso indebido de algunas drogas como cocaína y metanfetamina. Recuerden que cada vez que ven ustedes el HIC es un factor de riesgo adicional para hemorragia intracerebral. Entonces, no son solamente factores de riesgo para isquemia. Ya habíamos visto que en el isquémico la clínica no es tan florida, pero va a depender obviamente del punto donde se genere la isquemia, y el hemorrágico tiende a ser mucho más florido, pero también va a depender del grado de hemorragia y el punto donde se produzca el sangrado. Por lo tanto, aquí no hay una fórmula matemática para, desde el punto de vista clínico, predecir qué es hemorrágico, qué es isquémico, y obviamente tenemos que apoyarnos en los estudios imagenológicos.
Existen muchas escalas clínicas para determinar la posibilidad de un accidente cerebrovascular, y quizás una de las más importantes es la escala prehospitalaria de Cincinnati, que toma en cuenta la simetría facial, la caída de una extremidad y la disartria o la dificultad para hablar. En los videos, en los enlaces que les envié el día de ayer, hay un video muy interesante donde pueden tener claro cómo se manifiesta desde el punto de vista clínico esta escala de Cincinnati, y la podemos ver en las actividades prácticas. Tenemos otras iniciativas que van muy relacionadas con la escala de Cincinnati, que son, por ejemplo, la mnemotecnia camaleón, donde la CA es pérdida de la simetría facial, la MA, es decir, la MA va de la mano de la caída de una mano o de un brazo, el lenguaje que es la L, y el ON, que simplemente nos dice que active rápidamente un sistema de emergencias. Entonces, esa sería la escala camaleón. También tenemos otras mnemotecnias como el DAMESO 5, donde tenemos 1, la imposibilidad para caminar, el 2, la imposibilidad para hablar, el 3, la imposibilidad para moverse, 4, alteraciones en la visión, y el 5, problemas a nivel de la sensibilidad. Eso es una iniciativa del SAMO 131, si no me equivoco, esto es una iniciativa mexicana. Y tenemos escalas mucho más complejas como la escala NIS. La escala NIS evalúa 11 ítems con una gran cantidad de variables. Es una escala un poquito más compleja, requiere un poquito más de tiempo y no es tan importante para el diagnóstico, pero sí es importante para el pronóstico. Un NIS por debajo de 4 es una CB leve, un NIS por encima de 25 es una CB grave, y entre 4 y 25 tenemos el intervalo para poder actuar a través de una estrategia trombolítica. Entonces, no es muy importante para el diagnóstico, porque el diagnóstico en realidad es relativamente sencillo, pero sí es muy importante para establecer pronóstico y sobre todo para decidir la estrategia terapéutica. La tomografía es el método de elección para el diagnóstico inicial, y lo que buscamos con tomografía inicialmente es ver si es hemorrágico o es isquémico y poder derivar los pacientes isquémicos a terapia de reperfusión y poder confirmar la hemorragia para saber que no son candidatos a reperfusión, pero que necesitan probablemente intervención neuroquirúrgica. En los enlaces que les he enviado también hay un video muy importante sobre todo lo que es el manejo inicial del accidente cerebrovascular desde el punto de vista de la contención en reanimación cardiopulmonar. La tomografía también me permite identificar la zona lesionada. Esto ya es por anatomía topográfica, lo pueden encontrar en cualquier buscador, y van a saber, por ejemplo, qué rama de la arteria cerebral media es la que está afectada. Si son las ramas ventriculoestrial, las ramas de la cápsula interna, o son las variantes corticales M1, M2, M3, M4, M5 y M6, que son la distribución topográfica de la arteria cerebral media. Después tenemos signos importantísimos como el signo de la cuerda, que es una, digamos, imagen hiperintensa que hace notar el vaso sanguíneo de una manera muy precoz. Vean que en esta tomografía no tenemos zona de isquemia, pero sí tenemos signo de la cuerda, y esta cuerda nos hace presumir que se va a infartar esta zona en un periodo secundario. El signo de la cuerda es el signo, digamos, más agudo, y estos signos isquémicos que ya aparecen entre 24 y 48 horas, lamentablemente ya nos hablan de zonas de infarto cerebral donde va a ser muy difícil recuperar, por ejemplo, la zona primaria, pero tendríamos que intentar algo por la zona de penumbra. Y esta ya es una más tardía, donde ya aquí ya no hay nada que hacer. Vean que es una CB del tronco principal de la cerebral media, que prácticamente hizo necrosis de todo el territorio de la arteria cerebral media y prácticamente de todo un hemisferio cerebral. Aquí, lamentablemente, si este es el hemisferio dominante, el pronóstico funcional es muy malo. Resonancia, que es un estudio complementario bien importante, nos permite evaluar lo mismo. La resonancia es mucho más específica para el diagnóstico precoz, pero es un estudio más complejo de realizar. Aquí tenemos, por ejemplo, esta zona de hiperintensidad, que es una resonancia en modo FLAIR, donde estoy viendo de manera muy aguda la zona de posible isquemia. Después tenemos en otro modo, ya visto a la inversa,
lo que sería esta misma zona de hiperintensidad, que habla de un ACV isquémico en potencia, y en modo T2, aquí lo vemos ya en negativo, digamos la zona que está siendo afectada a nivel de los ganglios basales. Entonces, la resonancia es mucho más específica, pero es mucho más complicada desde el punto de vista técnico. ¿Cómo se tratan los ACV? Reduciendo factores de riesgo, reconociendo los síntomas y activando rápidamente el sistema de emergencias. Eso es parte del video complementario que les he pasado sobre el manejo del ACV desde el punto de vista de reanimación cardiopulmonar, y lo podemos conversar en las secciones prácticas. El tratamiento en el isquémico es terapia trombolítica o extraer el coágulo de manera manual, y en el ACV hemorrágico, hemodinamia nos permite colocar a veces clips, a veces coil, que son espirales, y si no, pues lamentablemente tiene que ser cranectomía convencional y un abordaje más invasivo. En el isquémico, lo importante es retirar este coágulo, y en el hemorrágico, taponar, como ustedes ven aquí, por vía hemodinámica, lo que sería el vaso que está roto y que está sangrando. Hay mitos, hay realidades. Los mitos son que la ACV no se puede prevenir. Ya ustedes vieron que sí se puede prevenir, que no se puede tratar, sí se puede tratar, que solamente ataca a los ancianos, es falso. Hay personas jóvenes con factores de riesgo que también sufren ACV. Sucede en el corazón, no, es un problema a nivel cerebral, y la recuperación finaliza después de los 6 meses, no. Dependiendo del grado de lesión, las secuelas pueden ser bien prolongadas. Hasta un 80% se puede prevenir, requiere tratamiento de emergencia, cualquiera puede tener un ACV, el ACV es un ataque cerebral, y la recuperación puede llegar a durar toda la vida si es que no he sido eficiente controlándolo. Eso sería lo correspondiente a accidente cerebrovascular. Los invito a ver el video complementario y el video de la escala de Cincinnati para cumplir con los objetivos que nos compete desde el punto de vista de reanimación cardiopulmonar. Recuerden que estos simplemente son temas complementarios porque son parte de las patologías que normalmente contribuyen a generar parada cardiorrespiratoria. En el caso del ACV, de origen neurológico. En cuanto a lo que es infarto agudo de miocardio, tenemos una línea del tiempo muy bien marcada en lo que ha sido la ciencia en infarto agudo de miocardio, y lo más reciente que tenemos es del año 2018, que es la cuarta definición de infarto, que es la que está vigente y es la que ustedes deberían tener en cuenta. Esta cuarta definición universal del infarto nos trajo algunos criterios muy importantes y nos consolidó algunas discrepancias que teníamos. Una de las cosas más importantes es que nos definió que para que hablemos de lesión miocárdica tendríamos que tener, además de los síntomas de infarto, un incremento de las concentraciones de troponina, para hablar obviamente de infarto agudo de miocardio, pero que había muchos pacientes que no tenían datos clínicos de isquemia y que sí habían tenido una lesión miocárdica. Entonces, el incremento de las enzimas cardíacas es uno de los marcadores más importantes hoy día para poder hablar de lesión miocárdica. Así tenemos entonces que vamos a tener criterios de lesión miocárdica como aquellos pacientes que tienen elevaciones de troponina, aunque no exista una clínica florida, y que los criterios clínicos para infarto de miocardio van a ser la lesión miocárdica aguda detectada por marcadores en el contexto de evidencia de isquemia miocárdica, es decir, una correlación clínica. De las enzimas tienen ustedes que saber lo más importante, y es que las enzimas tienen algo que se conoce como curva enzimática, es decir, elevan en la fase aguda y deben empezar a descender en las horas posteriores. Cada una de las enzimas tiene curvas diferentes, y la más específica es la troponina en todas sus variedades. Tenemos troponina T, tenemos troponina C y algunas más específicas como menos de curva, entonces no son valederas para el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. La cuarta definición nos consolidó lo que es el infarto agudo de miocardio tipo 1,
que es el antiguo infarto agudo de miocardio con elevación del ST y que se debe a una obstrucción total de la arteria coronaria, casi siempre por ruptura de una placa arteriosclerótica. El infarto agudo tipo 2, que es el antiguo infarto agudo sin elevación del ST, que obedece a una obstrucción parcial, bien sea por arteriosclerosis, por vasoespasmo, por ruptura parcial de la íntima o por alguna alteración en el aporte de demanda de oxígeno. Es decir, no hay obstrucción total del vaso sanguíneo y no se va a beneficiar de terapia trombolítica. Después tenemos el infarto tipo 3 relacionado con la muerte súbita, es decir, los pacientes que mueren por infarto de miocardio. Después tendríamos el infarto agudo de miocardio tipo 4, que es el que está relacionado con procesos de hemodinamia, es decir, paciente que fue a hemodinamia y después tuvo infarto posterior al procedimiento o durante el procedimiento. Aquí tenemos infarto tipo 4A, 4B y 4C, que ustedes lo pueden revisar con calma. Y el infarto tipo 5, que está relacionado con infarto en torno a una cirugía de revascularización, es decir, fue a bypass coronario y se infartó durante o después. También nos define el infarto recurrente como aquella presentación de un infarto en los 28 días posteriores a un infarto, y el reinfarto, que es la aparición de un nuevo infarto durante los 28 días. Entonces, si yo me infarto y durante los siguientes 28 días vuelvo a tener un infarto, sería definido como un reinfarto. Si yo me infarté, pasaron 28 días y después de un infarto, entonces estaríamos hablando de un infarto de miocardio recurrente. Y estos son, digamos, algunas definiciones que nos dio lo que fue la cuarta definición de infarto. El manejo del síndrome coronario agudo básicamente tiene un diagnóstico clínico, un diagnóstico electrocardiográfico y un diagnóstico enzimático. Es decir, combino clínica de dolor torácico, alteraciones en el EKG, elevación de enzimas. Y desde hace muchos años hay un cuarto punto, que es la ecografía, que me permite evaluar alteraciones de la motilidad segmentaria. La fisiopatología básicamente es factores de riesgo a través de placa arteriosclerótica y posterior lesión o ruptura, una remodelación arterial, esta ruptura trombosis de la placa, agregación plaquetaria y obstrucción del vaso, dependiendo de las diferentes modalidades de infarto agudo de miocardio. Entonces, este trombo puede ser total o parcial. Cuando existe una obstrucción total, tenemos fenómenos con elevación del ST, y cuando existe una obstrucción parcial, tenemos fenómenos sin elevación del ST, que podemos conversar un poco más sobre ellos en las actividades prácticas. Esta zona de infarto va a generar alteraciones en el EKG, y dependiendo del sitio donde se produzca, pues van a ser las diferentes variaciones que en algún momento ustedes van a estudiar cuando vean electrocardiografía desde el punto de vista clínico. Este daño de miocardio, el más importante en identificar, es el que tiene elevación del segmento ST, porque es el que se beneficia de terapia trombolítica o de reperfusión. Es el equivalente al ACE isquémico, es decir, cuando yo identifico infarto agudo de miocardio con elevación del ST, tengo que correr porque este paciente se va a beneficiar, bien sea de cateterismo cardíaco o bien sea terapia trombolítica. Y lo que busco básicamente es lo mismo que hacía a nivel de accidente cerebrovascular, tratar de disminuir la zona de infarto y aprovecharme de la zona de penumbra, porque a nivel del corazón también sucede lo mismo. Hay una zona inicial que se infarta, por la cual no hay mucho que hacer, pero hay una zona de penumbra que sí es bien recuperable. Este infarto puede ser microscópico, puede ser pequeño, mediano, grande, y los infartos masivos que normalmente tienen un pronóstico bien desfavorable. La clínica, dolor torácico que puede ser típico o atípico, elevación de los marcadores que ya vimos en forma de curva enzimática y cambios en el electrocardiograma, que lo podemos conversar más adelante en las actividades prácticas para no extenderme mucho porque los temas de hoy son bien complejos. El dolor torácico puede ser el típico, que se ubica en la zona precordial izquierda, abarca mandíbula y cara interna del antebrazo izquierdo, y el atípico, que no tiene un patrón definido y que normalmente está relacionado con pacientes diabéticos que tienen alteraciones en lo que es la sensibilidad y sobre todo alteraciones del sistema nervioso autónomo. Los signos clínicos son clásicos. Hay un video también que les dejé un enlace donde desde el punto de vista gráfico van a tener un poquito más claro cómo se presentan estas manifestaciones en el paciente estándar.
Posteriormente, el análisis electrocardiográfico, donde ya les indico, lo más importante es ver la elevación del ST para decidir qué pacientes van a terapia trombolítica. Y bueno, y en algún momento aprenderán ustedes a identificar esto, por ejemplo. Aquí tenemos un D1 con una elevación del ST, una BL con una elevación del ST y unas depresiones en cara inferior. Esto me habla de un infarto agudo de miocardio en cara lateral bien alta, es decir, bien hacia la izquierda del paciente o hacia la izquierda del eje cardíaco, que me hacen suponer que probablemente está afectada la arteria, las ramas más laterales de la arteria coronaria izquierda. Entonces, esto es bien importante desde el punto de vista electrocardiográfico. Las complicaciones más importantes son las arritmias, por eso es que el tema entra a colación y estas arritmias ustedes ya vienen trabajando con ellas desde hace un tiempo y es por eso que casi siempre el paciente con dolor torácico va a desencadenar una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular y es la razón por la cual el tema es importante para la reanimación cardiopulmonar. Lo que nosotros buscamos con el RCP es evitar que el paciente muera para darle tiempo a que llegue a angioplastía o a colocación de un stent, que es el tratamiento A1 para este tipo de pacientes. Las medidas generales: reposo, monitoreo, oxígeno, vías periféricas, paraclínicos y prepararse para la arritmia si es que se va a presentar. Aquí no voy a insistir. Existen muchos medicamentos y se resumen en la estrategia MONA, que es para el manejo inicial del infarto agudo de miocardio. La M es de morfina, la O es de oxígeno, la N es de nitritos y la A de aspirina ácido acetil salicílico, que es el medicamento de elección para iniciar lo que es la tromboprofilaxis. Ya para terminar, les voy a hablar en los últimos minutos de lo que es el shock como otro de los fenómenos que puede generar parada cardíaca. El shock va muy relacionado con lo que hemos visto previamente porque ACV y infarto pueden generar shock también. El shock es un fenómeno clínico definido como una alteración del flujo sanguíneo que genera hipoxia tisular y fallo metabólico. Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Desde el punto de vista clínico, va a generar disminución en el suministro de oxígeno y va a generar reducción en la eliminación de productos de desecho. Básicamente, lo que sucede en el shock es que el fenómeno clínico va a impedir que llegue sangre a las células y al no llegar sangre a las células, pues van a tener que activar el metabolismo anaeróbico, se van a llenar de productos de desecho y van a generar problemas relacionados con este colapso circulatorio. Eso sería así a muy grosso modo, aunque el shock obviamente es un fenómeno extremadamente complejo. Normalmente el shock puede tener hipotensión y se piensa que cuando hay hipotensión hay shock, pero esto no es una verdad absoluta. Podemos tener hipotensión, hiperfusión normal si hay una buena redistribución del flujo, o presentar shock sin hipotensión y entrar en fenómenos paradójicos como los shocks distributivos, por ejemplo, o los shocks por falta de disponibilidad en este caso, de nutrientes a la célula. Los tipos clásicos de shock son el hipovolémico por pérdida de volumen, el cardiogénico por daño de bomba, el obstructivo por fenómenos extrínsecos y el distributivo, que es el único que se comporta de manera paradójica y está relacionado con problemas de distribución. Y el shock disociativo, que es un nuevo concepto que está en boga y que habla de aquellos pacientes que sí tienen buena circulación, pero que se generan fenómenos de alteración hipóxica a nivel celular porque las células no pueden utilizar este oxígeno. Es decir, sí llega a circulación, pero la célula al final no puede utilizar el oxígeno porque tiene problemas a nivel de la hemoglobina o hay algún factor que le impide el uso de este oxígeno a nivel celular. Entonces, no es un problema meramente circulatorio, pero sí clínicamente se comporta con un fenómeno de shock y se le ha dado la atribución de shock disociativo. Sin embargo, la clasificación clásica son estos cuatro. El shock es un problema muy importante porque genera gran morbimortalidad en grados variables, de ellos el cardiogénico es el más importante, por eso es que siempre terminamos hablando de infarto de miocardio. Y la fisiopatología no es otra que una alteración en el gasto cardíaco y una alteración del volumen disponible a nivel celular y obviamente la célula entra en hipoxia y todo lo que ya ustedes han visto y hemos conversado previamente.
El hipovolémico es por hemorragia, pérdida de líquidos. El cardiogénico puede ser por miopatía, puede ser por problemas mecánicos, puede ser por problemas arrítmicos. El obstructivo tiene fenómenos muy específicos como el tromboembolismo pulmonar, el taponamiento, el neumotórax y el síndrome compartamental. Y vean que aquí básicamente tenemos la mitad de las H's y las T's que normalmente vemos en RCP avanzado. Y el distributivo, que puede ser séptico, anafiláctico, tóxico, neurológico. Ya hemos hablado de anafilaxia también y de toxicidad, y hemos hablado de accidente cerebrovascular. El distributivo se comporta diferente porque es un shock de alto gasto. Desde el punto de vista clínico, pues tenemos una primera fase, que es una fase compensada, donde el paciente prácticamente está asintomático, una segunda fase donde el paciente ya se descompensa, y una tercera fase donde el shock es severo y es básicamente un shock irreversible. En esta primera fase de pre-shock, los mecanismos compensadores hacen que el paciente, si bien tiene un fenómeno de shock, no se manifieste clínicamente porque se está compensando. ¿Cómo se compensa? Modificando resistencia vascular sistémica, modificando gasto cardíaco, descargando el sistema neurohormonal y tratando de mantener una presión arterial normal. Después viene la fase de descompensación, donde ya hay mala perfusión, lesión tisular y llega al fallo multiorgánico, donde ya es muy poco lo que se puede hacer porque ya es un paciente que prácticamente está condenado a morir. Por lo tanto, nuestro trabajo tiene que ser en la fase de pre-shock y en la fase de contención inicial. Las causas, de una manera muy rápida, tenemos el el hipovolémico hemorrágico por pérdida de eritrocitos, que puede ser por hemorragia interna o externa, y el no hemorrágico, donde perdemos prácticamente plasma, fluidos y electrolíticos. El hipovolémico no hemorrágico más importante lo tenemos en los grandes quemados, donde se pierde gran cantidad de plasma, en los fenómenos diarreicos, vómitos, insolación y cualquier otro fenómeno que me haga perder plasma por deshidratación. El hipovolémico hemorrágico, donde vamos a tener pérdida efectiva de volumen, y aquí vamos a tener los hemorrágicos con hemorragia externa, que son muy fáciles de identificar, y los hemorrágicos con hemorragia interna, que no son tan fáciles de identificar. Aquí no me voy a extender por razones de tiempo y porque en realidad no es el objetivo de la conferencia. ¿Qué tenemos de, digamos, herramienta útil para este tipo de shock hemorrágico interno? La ecografía en su modalidad FAS. El cardiogénico, ya lo vimos, está relacionado con el infarto de miocardio y las arritmias. Genera normalmente falla de bomba y para que sean clínicamente manifestables debe comprometer por lo menos hasta un 40% de la funcionalidad cardíaca. Aquí tenemos el infarto de miocardio, que ya lo comentamos, las arritmias, que ya las hemos visto, algunas miocardiopatías, valvulopatías y alteraciones estructurales de la bomba. Y la evolución depende del manejo. El cardiogénico, su herramienta fundamental es la clínica, electrocardiografía y ecografía, en este caso en su modalidad transtorácica. El obstructivo tiene causas específicas, básicamente está relacionado con taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, trombosis coronaria, tromboembolismo pulmonar. Casi siempre tiene una causa muy específica que es resolvible y algunos fenómenos clínicos importantes como la tríada de Beck. En los videos también les he dejado un enlace para un video muy importante, muy claro y muy conciso sobre lo que son los tipos de shock y sus diferentes causas. En el taponamiento cardíaco, que también es común en reanimación cardiopulmonar, ecografía nos puede ayudar a hacer una punción dirigida. El neumotórax a tensión es otra de las causas bien importantes de shock obstructivo, y aquí ecografía también es muy importante, inclusive tiene una especificidad casi de la mano con radiografía torácica. El distributivo ya es un poco más complejo, está relacionado con fenómenos de distribución, básicamente problemas a nivel del endotelio vascular por fenómenos relacionados con respuesta inflamatoria sistémica. La causa más, digamos, florida es la sepsis, definida con unos criterios que ustedes ya conocen, y todo esto afecta a la regulación del tono del músculo liso vascular, afecta la redistribución, y es por eso que es uno de los shocks paradójicos, porque está relacionado con un shock de alto gasto, en el cual hay mayor frecuencia cardíaca, mayor
gasto cardíaco, pero igual hay un fenómeno isquémico a nivel tisular. Puede ser séptico, anafiláctico tóxico o neurogénico. El séptico relacionado con procesos infecciosos tan sutiles como este o tan complejos como este. El anafiláctico por un problema ya de respuesta a alguna toxina específica. El neurogénico casi siempre relacionado con lesiones medulares bien altas o con lesiones cerebrales extensas, y aquí los accidentes cerebrovasculares pueden contribuir también. Existen muchos criterios para evaluar el shock desde el punto de vista clínico. El más sencillo es el Quick SOFA, que evalúa la hipotensión, la alteración del estado mental y la taquipnea. Bastante sensible, pero poco específico. El SOFA, que es un poco más complejo y evalúa ya unos criterios mucho más profundos, no es muy práctico para el diagnóstico, pero sí es muy práctico para establecer criterio de riesgo y pronóstico. Y el as bajo la manga, que sigue siendo la ecografía, y disculpen que insista tanto en ecografía, pero es que es un método que de alguna manera se ha logrado colar en prácticamente todos los protocolos diagnósticos a nivel clínico desde hace muchos años, y prácticamente es imposible no encontrar un momento en el que la ecografía sea útil para diagnosticar un fenómeno clínico. Al final, ya para terminar, los diferentes tipos de shock tienen diferentes tratamientos, y por esto es muy importante que ustedes sepan el manejo diferenciado, y los invito nuevamente a ver el video que les refiero. En el caso del shock hipovolémico, el manejo casi siempre va a ser con volumen, con hemoderivados y obviamente con control del sangrado. En el caso del cardiogénico, vamos a necesitar un diagnóstico, usamos inotrópicos, a veces hay que depletar volumen si estamos en insuficiencia cardíaca por shock cardiogénico, y a veces vamos a tener que drenar cavidades si es que estamos en el contexto de un shock obstructivo por taponamiento. En el obstructivo hay que descomprimir la causa que está generando problema o corregir la causa que está generando problema, y esto va muy de la mano con las H's y las T's. Y en el caso del séptico, pues tenemos que atacar con antibióticos, con soporte vasoactivo, con corticoides y con algún tipo de intervenciones. Bien, chicos, disculpen lo rápido y el bombardeo tan grande de información, pero son fenómenos clínicos altamente complejos. Sin embargo, a los efectos del curso, a mí simplemente me interesa que tengan en cuenta que accidente cerebrovascular, que infarto agudo de miocardio y que shock en todas sus variedades son una causa potencial de parada cardíaca. Deben tener en cuenta las cosas más grandes y más generales respecto a estos fenómenos, porque ya a ustedes les va a corresponder estudiarlos de manera profunda en cualquiera de sus otras asignaturas, y si no, en el ejercicio clínico que pronto van a empezar a ejercer. Sí los invito a que se familiaricen con todos estos fenómenos, porque son parte de las causas reversibles de la parada cardíaca y son parte de la parada cardíaca refractaria. Estos pacientes que no retornan a la circulación espontánea pueden tener accidente cerebrovascular grave, pueden tener infarto agudo de miocardio, pueden tener arritmias y pueden tener algún tipo de shock. Por lo tanto, hay que tenerlo siempre sobre la mesa como posibilidades de reversibilidad del paro cardíaco. Los invito a que continúen el simposio de RCP el día de hoy, el día de mañana. Ayer les compartí un enlace gratuito para que por lo menos puedan entrar como invitados. Tienen una beca que deberían sortearla entre cada uno de los grupos, y anteriormente también tenían un enlace para un descuento del 50% a aquellos que les interese el certificado. Entonces, no tienen excusas para no acudir al simposio. Ayer estuvo muy interesante.